Bien, entonces vamos a estar viendo el día de hoy el tema de la antropología teológica. Antropología no es ni más ni menos que el estudio del hombre, ¿no? Y claro que uno puede en la universidad tomar la carrera incluso de antropología. Puede ser antropología física cuando uno analiza los huesos de los diferentes seres humanos o parientes de los seres humanos según el evolucionismo que han existido, como el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el Ramapithecus más antiguo y todos esos que en algún momento a mí me interesó mucho ese tipo de estudio. También me interesó después lo que se conoce como antropología cultural. Yo tomé en la universidad mi par de clases sobre eso y sí me interesó como carrera, aunque esas son de las carreras que a uno le interesan, pero luego ya no, porque uno dice, ¿y qué trabajo yo con eso? O sea, ¿cómo hago plata con eso? Pues no se puede. Pero la antropología cultural es un estudio muy bonito que trata de analizar las diferentes culturas que han existido a través de los tiempos, en qué se diferenciaban unas de otras. Entonces, como ustedes pueden ver, desde la sociología se puede estudiar al hombre, la antropología cultural, desde eh, vamos a decir, paleontología o, qué sé yo, historia, se puede estudiar al hombre también, la antropología física. Y ahora vamos a ver, bueno, también desde la filosofía se puede analizar a la antropología, cuando el filósofo se pregunta qué es el hombre, ¿no? Pero desde el ángulo filosófico. Ahora nosotros nos vamos a hacer esa pregunta desde el ángulo teológico. ¿Qué es el hombre, no? Sé que hay un salmo, el Salmo 8, que hace esa pregunta, pero es con otro sentido. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Pero en este caso, entonces, ¿qué es el hombre? ¿Cuál podría ser su definición? ¿Qué es lo que hace que el humano sea humano y sea distinto a los demás? Ahora, esta cuestión va a ser importante para dos análisis posteriores. Uno que tiene que ver con la doctrina del pecado y el otro que tiene que ver con la cristología, con el estudio de Cristo, que son los temas que vienen a continuación. Es decir, cuando nosotros analizamos el pecado, pues tenemos que analizar el pecado desde el ángulo netamente humano. Y cuando nosotros analizamos la cristología, pues nos topamos ahí con que la fe, o mejor dicho, la resolución de los diferentes concilios que nosotros a veces seguimos es que Jesucristo es verdadero hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, cuando decimos que es verdadero hombre, ¿qué queremos decir exactamente? ¿Cuáles serían esos ingredientes que el ser humano tiene que no tiene ningún otro ser? Bueno, entonces, punto aparte, desde el ángulo científico también se preguntan qué es el hombre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que los humanos sean humanos? Y se han dado, desde el punto de vista científico, por decirlo así, varios postulados, ¿verdad? Están los que opinan que ser humano significa la capacidad de utilizar herramientas. Entonces, porque cuando, por ejemplo, desde el punto de vista científico se empieza a hablar de la evolución, entonces, y se empiezan a descubrir ciertos seres antiguos como el Ramapithecus o qué sé, el Pithecanthropus, todos esos Pithecus. Entonces, se dice, bueno, ellos eran humanos, así, ¿qué es lo que hace que alguien sea humano? O sea, ¿qué es lo que hace que un ser sea humano? Bueno, la capacidad de utilizar herramientas es una de los postulados. Entonces, luego, voy a poner aquí nada más tres, ¿sí? La capacidad de utilizar herramientas. Entonces, cuando se postula eso, también se empieza a criticar el postulado, porque hay varios animales que pueden usar herramientas, ¿no? Sobre todo los chimpancés, ¿no? Que cuando cae una nuez grande, ellos son capaces de utilizar una piedra para quebrar la nuez. Entonces se dice, mira, el chimpancé está utilizando herramientas, ¿no? O, por ejemplo, ellos mismos, los chimpancés, una vez más, son capaces de utilizar ciertas ramas para sacar a las termitas. O sea, meten la ramita, usted puede ver eso en YouTube o en cualquiera de esos pseudo canales científicos o canales pseudocientíficos como el Discovery Channel o el National Geographic, que ustedes van a ver al monito ahí que pela la ramita y mete la ramita y saca las termitas y se las come. Entonces, dice, oh, esa es una herramienta, ¿no? La que él utiliza, o incluso ellos son capaces de utilizar herramientas ya hechas por el hombre, como una llave. Usted le da la llave al orangután y él es capaz de abrir la jaula.
incapaz de escaparse. Tienen esa habilidad de utilizar herramientas y saber para qué sirve. Incluso los cuervos pueden utilizar herramientas, son tan bandidos, ¿no? Entonces, ese postulado que antes se utilizaba para decir que el ser humano surgió hace unos 500.000 años, porque hace 500.000 años se puede constatar que algunos de esos pitecos, como el Pithecanthropus, él podía utilizar herramientas. Entonces decían, era humano. Sí, pero mira cuántos seres hoy en día pueden usar herramientas y no los hace humanos. Entonces, ¿qué es humano? Luego aparece la teoría de que hace 50.000 años más o menos el ser humano era, o mejor dicho, el neandertal, por ponerlo en estos términos, enterraba a sus muertos. Pues, bueno, lo que hace que alguien sea ser humano es que entierra a sus muertos. Dice, ok, eh, veamos ese postulado. Sí, es cierto. Nosotros en arqueología podemos encontrar sepulturas de hace 50.000 años de este hombre de Neandertal que vivió en Europa, ¿no? No sabemos mucho de él, su fisionomía no era como la nuestra, era un poquito diferente, pero no sabemos si él realmente podía conducirse en sociedad, si siquiera podía hablar o podía tener ciertos símbolos, ¿no? Así es de que la teoría más popular dentro del, ¿cómo se llama este? Dentro del mundo científico, es decir que un ser humano es aquel que puede interpretar símbolos. Dicho de otra manera, aquel que puede comunicarse con su prójimo a través de un idioma. O sea, ustedes están escuchando ahorita un montón de sonidos, pero esos sonidos ustedes no los escuchan nada más, sino los están interpretando. Es decir, mis palabras tienen sentido a su mente y están comunicando un mensaje, sea este oral, sea este escrito. Entonces, la capacidad de interpretar símbolos y eso nos hace vivir en sociedad y poder comunicarnos los unos con los otros. Bueno, si vamos a ese postulado, entonces ya diríamos, ok, eso es un ser humano. Bueno, ahora, ¿hace cuánto, o mejor dicho, cómo llegó a existir el ser humano? Cuando uno va a la Biblia, uno se topa con que hay allí dos relatos de la creación. Uno está en el capítulo 1 y otro está en el capítulo 2. Esos no son continuación. O sea, cuando usted lee Génesis 1, luego pasa al 2, a veces uno no se da cuenta y piensa, oh, continúa. O sea, Génesis 1 quedó en suspenso y luego tenemos Génesis 2. Pero realmente no es así. Ahí nosotros tenemos dos relatos de la creación. Es decir, en el Génesis 1 se narra la creación desde un ángulo, desde un punto de vista, y en el Génesis 2 se narra la creación desde otro punto de vista, ¿no? Y esto sucede mucho en la Biblia, no se sorprendan ustedes. Por ejemplo, nosotros tenemos un evangelio, nada más, solo un evangelio, pero está narrado por cuatro evangelistas. Por eso es que en la Biblia aparece ese título de el Santo Evangelio, porque solamente hay un evangelio, ¿no? Según Mateo. Entonces, ¿qué le está diciendo eso a usted? Que no es el evangelio de Mateo, sino es el evangelio según Mateo. Es el mismo evangelio, pero según Mateo. Entonces, en la Biblia nosotros no tenemos un relato del evangelio, tenemos cuatro, ¿no? Porque lo narra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cada uno de ellos lo narra desde una óptica diferente. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas lo narran desde una óptica muy similar a ellos y por eso a eso se le llama evangelios sinópticos porque están desde la misma óptica, casi. No es exactamente la misma, pero muy parecida. Y en cambio Juan está muy diferente. Pero bueno, tenemos cuatro narraciones de los evangelios. Oye, entonces tenemos allí un ejemplo. Entonces también cuando nosotros hablamos de la creación en la Biblia hay muchos relatos, como ya dijimos la vez pasada, pero Génesis 1 y Génesis 2 describen el origen del hombre desde dos perspectivas distintas. En Génesis 1, por ejemplo, Dios crea todas las cosas en 7 días, ¿no? En el primer día crea la luz, en el segundo día crea la expansión, en el tercer día separa las aguas de las aguas y crea los mares y crea también la tierra seca, ¿no? En el cuarto día crea las lumbreras. Note que decía lumbreras, no dice sol y luna, y esto es bien importante porque el sol y la luna en el antiguo pensamiento oriental eran dioses. O sea, y eso no son solo los orientales, todo, para todo el mundo. El sol, y en Egipto, por ejemplo, el sol era un dios, era el dios Ra, el dios Atún también, era el dios sol.
Y la luna pues era una diosa. Entonces, eso hacía que en la Biblia se eliminen los nombres. Por si usted tenía la duda, ¿por qué dice ahí Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor? Tiene que ver con, no vamos a mencionar los nombres de los ídolos, sino vamos a desmitificarlos, ¿sí? O sea, quitarle los nombres de los diferentes ídolos. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, es paréntesis, ¿verdad? Que los días de la semana están dedicados a una deidad diferente, ¿no? El lunes está dedicado a la luna, ¿no? Por eso que se llama lunes, ¿no? Eso en inglés, para quien sepa un poquito de inglés, se llama Monday, y Moon es luna. Entonces, Monday es el día de la luna, ¿no? Martes es el día de Marte, miércoles el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter. Ya, entonces sábado no, ¿ah? Sábado tiene que ver con el Sabbat hebreo. Ya, ahora, en inglés, si es Saturday, es el día de, ¿cómo se llama este? De Saturno. Bueno, y los diferentes dioses que ellos tenían, ¿no? Eh, por ejemplo, en español, jueves es el día de Júpiter, mientras que en inglés, jueves es Thursday, que es el día de Thor. ¿Verdad? Thor es el dios vikingo. Bueno, entonces, los hebreos, para escapar a esa situación, ellos no contaban sus días, no les ponían nombre, solo era el primero, eh, el primer día de la semana. Por eso es que la Biblia no dice el domingo. El domingo fue el nombre que le pusieron los cristianos después para decir día del Señor, ¿no? Pero la Biblia solo dice el primer día de la semana, segundo día de la semana, para desmitificar. Entonces, en este caso, para no mencionar los dioses, pues mencionaba el sol, digo, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y en el sexto día, el Señor hace al hombre como corona de la creación. Listo. Entonces, termina el primer relato, hace al hombre, lo hace varón y hembra, a los dos, ¿no? Les da instrucción y luego va a contar la misma historia desde otra perspectiva ya en el capítulo 2, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 Dios forma y ahí aparece ya el verbo formar, porque en el capítulo 1 más que todo es el verbo decir, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿no? En cambio, en el capítulo 2 ya viene, Dios formó, entonces forma un huerto, luego forma al hombre, luego forma a los animales, los trae al hombre para que le ponga su nombre, pero no se halló ayuda idónea para él, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, de último, hace a la mujer como una ayuda idónea para el ser humano. Cabe aclarar que a veces las traducciones nos fastidian un poquito, ¿no? Entonces, la idea de ayuda idónea, que es la que aparece en Reina Valera, hace ver a la mujer como un ser, no voy a decir subyugado, pero de segunda clase, ¿no? Sin embargo, en el texto hebreo no se presenta tan así, sino que es su contraparte. O sea, se postula, eso que se traduce como ayuda idónea es su contraparte, ¿no? Es decir, la que le lleva a la contraria. Por eso es que los matrimonios siempre llevan la contraria uno con el otro, ¿no? Pero es tu contraparte, tu opuesto, ¿no? El que el Señor crea. Bueno, entonces hay ahí dos relatos. Bueno, entonces, desde el punto de vista teológico, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Cuando la Biblia señala relatos que históricamente acontecieron o son símbolos. Ya saben, hermanos, que me pueden interrumpir en cualquier momento. Ya llevo hablando 19 minutos sin que me pare, pero bueno. Entonces, ¿son símbolos o son relatos históricos? O sea, realmente acontecieron. Ahora, cuando yo hago esa pregunta, las personas luego se ponen un poquito nerviosas y dicen, espérate, ¿este qué está diciendo? O sea, ¿qué fue lo que usted acaba de decir y por qué lo dice? Entonces, lo digo porque en la Biblia nosotros tenemos varios relatos que cuando uno los lee a primera vista, uno dice, ah, pues que eso sucedió. Pero luego cuando presta un poquito más de atención, sabe que tal vez no, eso no sucedió, sino que eso está ahí de manera ilustrativa. Pongo un ejemplo. Resulta que cuando yo era niño conocimos a un pastor pentecostal, bueno, era de la iglesia metodista, ¿no? Y a veces lo escuchábamos predicar, pero era más cuentero. Ay, Dios, o sea, se inventaba unas historias que uno se quedaba pensando, ¿realmente pasó? Pero él las contaba como que realmente hubiesen pasado. Entonces, por ejemplo, él decía, miren, cuando yo era niño, y entonces vi que dos personas se,
por ejemplo, esta, ¿no? De que estaba el pastor, dice, predicando y bueno, entró un hombre todo furioso con un machete y lo retó y entonces el pastor sacó el machete que tenía debajo del púlpito y empezaron a pelear con los machetes y era muy habilidoso y le voló el machete al hombre que había entrado a la iglesia y le dijo, ahora te sentás y escuchas toda la predicación, ¿no? Entonces uno se quedaba, ¿eso pasó realmente o no pasó? Y entonces en esa discusión viene un hermano y dice, este pastor sí es cuentero. En cambio en la Biblia dice cuando Jesús decía algo es porque realmente había pasado. O sea, si Jesús dice salió el sembrador a sembrar es porque el sembrador realmente salió a sembrar, ¿no? Bueno, yo sé que de tantos miles de sembradores que han habido, pues algunos salió a sembrar. Pero cuando Jesús contó la historia del sembrador, Jesús no estaba contando una historia real, sino que estaba contando una historia genérica, o sea, solo estaba dando un ejemplo para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ya, por ejemplo, cuando ya cuenta la historia del hijo pródigo, pues tampoco, o sea, yo personalmente no creo que el hijo pródigo haya existido. O sea, nunca me voy a ir yo al Medio Oriente a buscar dónde está arqueológicamente los cimientos de los chiqueros donde el hijo pródigo alimentó a los cerdos. Y que algún día voy a encontrar yo un murito allí donde diga el hijo pródigo estuvo aquí, ¿ah? Entonces yo creo que Jesús no estaba contando una historia que realmente había acontecido, sino que Jesús estaba poniendo un ejemplo. Y mucho utilizaba la ficción como nosotros podemos inventar historias para ilustrar un punto. Sí, sí, me explico. Entonces, el hijo pródigo no habla tanto del muchacho, del papá, sino habla más que todo de cómo Dios es capaz de perdonar. ¿Ah? Entonces, esto es ilustrativo para que uno entienda un mensaje diferente. ¿Qué? Sí, hermana Reina. Lo que pasa, hermano, que yo entiendo que la parábola que Jesús contaba era basada en la cosa cotidiana o en lo que había en el momento. Entonces, él utilizó eso del hijo pródigo, pero como para enseñarles lo que puede hacer un padre o lo que puede hacer un hijo. Pero sí, eran ilustraciones, pero que no eran reales. Así lo entendía yo Sí, sí, sí. también. Que eran normales y podía acontecer que un hijo pues agarrara la plata y se largara. O sea, eso está dentro de las posibilidades. Pero Jesús no estaba contando una historia que, oh, esto sí pasó. Jesús, ¿y eso pasó? Sí, claro que pasó. Yo estoy contando algo que sucedió hace 5 años. Es diferente, ¿no? Y de hecho, uno como predicador, o al menos yo como predicador, a veces cuento historias reales. Pero cuando estoy contando historias reales, siempre doy el dato, ¿no? Cuando yo era niño, esto aconteció, me pasó una vez, como lo que acabo de mencionar ahorita. Pero a veces también yo ilustro mis puntos mediante historias ficticias, ¿no? O sea, solo que como yo estoy en una sensibilidad más moderna, yo anuncio si lo que estoy contando es históricamente coherente o no. Porque hoy en día, solo por ejemplo, con los derechos de autor. Vamos a mencionar algo de los derechos de autor, ¿sí? En este mundo occidental, en este mundo moderno, a uno le dicen que tiene que citar, ¿no? Cuando hace un trabajo, una tarea. Entonces haces una tarea, cita. ¿Cómo así? Bueno, si la idea no fue tuya, sino fue de otro, entonces por ética yo tengo que decir, según dice fulano de tal o según dice sultano y debo citar, ¿no? Bueno, pues resulta que hoy en día en China no se cita porque los chinos no creen en esas reglas. O sea, si usted, por ejemplo, está estudiando en una escuela china, pues allá no le van a decir cite, lo que le van a decir, bueno, si usted lo dijo, usted es responsable por lo que dijo, aquí no importa, ¿no? Y de hecho, por eso es que los chinos incluso plagian todo. O sea, aquí los gringos hacen un invento, crean un invento, los chinos ya tienen el mismo invento mejorado, porque para ellos el plagio no es un delito. Y cuando uno retrocede en el tiempo, antiguamente, por ejemplo, nadie citaba. O sea, por ejemplo, Mateo, dicen los eruditos, utiliza a Marcos. Y si utiliza Marcos, ¿por qué no lo cita? Porque en esa época citar no era necesario. Usted podía o no podía citar, simplemente se citaba, pues que generalmente no se citaba. Hay ciertas citas en el Nuevo Testamento, Pablo en determinado momento cita a dos autores paganos,
pero no era como una necesidad ética, ¿sí? ¿Y por qué ahora sí? Bueno, eso tiene que ver con la parte económica. Ya. Yo por eso digo, cuando yo hago un folleto, cualquier cosa, y usted lo va a usar, úselo. Sí, pero lo va a sacar copia y no voy a decir que usted lo hizo. Pues que a mí qué me importa, a mí no me interesa eso. ¿Ya? Usted puede usarlo. Ahora, si va a ganar platita con eso, va a publicar un libro con mis ideas, con mis planteamientos y no me va a dar ¿cómo se llama este? No me va a mencionar, por lo menos mándeme para un café, para que yo no me sienta tan bravo, ¿no? El crédito. El crédito, no, el crédito, pero es que el crédito tiene que ver mucho con dinero, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy en día el plagio está mal visto, porque se supone que Servin puede hacer dinero con un libro. Y usted me robó todas las ideas, pero como yo sé que con lo poquito que yo creo, así pensamiento puro, pues tampoco es que, tampoco es que me vaya a hacer rico. Esto no tiene sentido. Pero solo les estoy planteando, entonces, que hoy en día tenemos esa sensibilidad y por eso cuando yo estoy predicando y entonces a veces cuento una historia y digo, esto me sucedió cuando tenía 5 años, o esto me sucedió en Guatemala, o esto me sucedió en algún lugar, ¿no? Y eso solo para que ellos sepan que esto es históricamente verdad. Pero a veces cuento algo ficticio, algo que no ha sucedido en ningún lugar, sino nada más lo narro, nada más lo cuento porque me está ilustrando el punto. Y yo tengo el cuidado de decirlo, pero en el mundo antiguo no había esa sensibilidad y por lo tanto no había ese cuidado. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? Cuando, ¿cómo se llama este? Cuando se habla de Adán y de Eva, la creación de la primera pareja, Adán y Eva eran personajes históricos, eran personajes reales, ¿no? O solo eran personajes simbólicos, solo eran como decir, te estoy contando una parábola para que me entiendas de qué estoy hablando. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy planteando la pregunta? ¿No? Para que ustedes se la hagan. Porque cuando uno analiza, por ejemplo, el origen de la humanidad desde el punto de vista bíblico, uno escucha este relato. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en el sexto día creó al hombre, y luego formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, realmente, sí, el polvo de la tierra, ¿no? O sea que polvo rojo, para ser más exacto. Eso era arcilla. Eso es el polvo de la arcilla roja. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque la palabra Edom en hebreo es rojo y la palabra tierra en hebreo es Adam. Y luego Adán tiene ese nombre porque es tomado del polvo. Entonces, miren cómo va todo relacionado. Pero para que ustedes vean, entonces está hablando de la arcilla de color rojo. Bueno, entonces de ahí formó Dios al hombre. Pero cuando uno va a la ciencia, resulta que la ciencia le va a decir una cosa diferente, ¿no? Le va a decir el científico o pues, los científicos, porque en esto casi todos ellos tienen unanimidad, ¿no? Le va a decir que realmente antes había un montón de primates y por primates ellos se refieren a monos, pero no los monos que usted mira en el zoológico. O sea, no es que usted va al zoológico y mira un montón de monos araña que están colgados en los árboles, no. Sino que había una especie primitiva que dio origen a todos, ¿sí? A eso le vamos a llamar primates. Y luego estos primates fueron cambiando con el tiempo, fueron cambiando, fueron evolucionando, fueron formando, fueron teniendo una diferente forma, porque existen ciertas leyes naturales de la evolución que podemos nosotros reducir a dos cositas, ¿no? En determinado momento las especies sufren mutaciones y eso nosotros lo sabemos, sufren mutaciones. Y mutaciones significa que usted, por ejemplo, tiene y esto se ha comprobado científicamente. Usted tiene una zorrita, ¿no? De color rojito, ¿no? Y la mezcla con una zorrito de color rojito con una cola bien linda. Y los hijos, pues le van a salir rojitos todos, porque como el papá es rojito y la mamá es rojita, pues todos van a salir rojos. Pero de cuando en cuando surgen mutaciones. O sea, ¿eso qué significa? Que de repente sale una que es de color negro, o de repente sale una que es de color blanco, ¿no? O de repente sale uno que es parchado. O sea, sí me estoy explicando, aunque los papás sean de un solo estilo, pues surgen algunos que son distintos.
Por ejemplo, en determinado momento en África han encontrado leones blancos, o sea, hay unos cachorritos blanquitos. O se las voy a poner desde otra perspectiva. La zanahoria que ustedes se comen hace, no sé si han comido zanahoria, ¿cierto? Y la zanahoria es de color naranja. Pero hace unos 400 años no existían zanahorias naranja. Todas las zanahorias eran blancas. En serio, hermano, en serio. Bueno, después contamos la historia de la zanahoria, pero si quiere pregúntele a la inteligencia artificial, si tiene el chat GPT, pregúntele, ¿es cierto el hermano Selvin? No, ahí no le va a decir, ¿verdad? Usted va a decir, no conozco al hermano Selvin, le va a decir la inteligencia artificial, pero es cierto que las zanahorias eran blancas en la antigüedad y ya van a ver la historia que les voy a contar. Bueno, entonces, de repente las especies tienen mutaciones. Si esa mutación es buena para la especie, entonces se hereda. Pero si es mala para la especie, entonces se trunca. Bueno, ¿por qué los leones tienen ese color a pasto seco, no? Porque en el África ellos tienen que cazar y cuando está el león dentro del pastizal, no se mira, no se ve. Ustedes dicen, oh, por eso es que es, sí, por eso es que el león es de ese color, ¿no? Y a veces sale un leoncito blanco, un cachorrito blanco. El cachorrito blanco está destinado a la muerte, no crea. ¿Y por qué está destinado a la muerte? Porque cuando sea viejo, cuando sea grande, cuando sea adulto y quiera cazar un animal, resulta que ese lo van a ver a kilómetros de distancia porque es blanco. Entonces el pobrecito no va a poder cazar como si cazan los que tienen ese color distintivo de los leones. Por esa razón, los osos polares son blancos, porque no se pueden ver en la nieve. O sea, hasta usted los ve hasta que ya lo tiene ahí cerquita. Por eso son blancos. Por eso es que los tigres son rayados y los tigres que están siberianos, que están allá cerca ya del hielo, son de color blanco. Entonces, cada cosa tiene que ver con el camuflaje. Por eso es que las ballenas asesinas, por ejemplo, son blancas y por la panza blanca y encima son negras. Porque si los pingüinos, generalmente las ballenas asesinas cazan pingüinos, ¿no? Los pingüinos o los tiburones, que son el mismo color, ¿no? Van arriba, hacia abajo, no las miran porque son negras y el mar se mira negro en lo profundo. Y si van abajo y vean hacia arriba, no pueden verlas porque también el cielo es blanco, metido uno en el agua. Entonces es puro camuflaje. Bueno, volviendo al punto. Las mutaciones surgen todo el tiempo en las especies. Luego, por selección natural, aquellas mutaciones, que es la segunda ley, primero la de las mutaciones, segundo la ley de la selección natural. Por selección natural nos referimos a que las hembras escogen a los machos que tienen las características mejores para la supervivencia. Es decir, ninguna leoncita va a querer casarse con el león blanco porque va a ser un león flaco que no puede comer, porque no puede, ¿cómo se llama este? No puede camuflarse, ¿ya? Pero si el clima cambiara y empezara a caer nieve por todo el África, si el clima cambia, entonces el leoncito blanco tiene la ventaja porque ahora no lo miran en la nieve y unos cuantos años adelante nosotros vamos a tener solo leones blancos. ¿Usted me entiende cómo funciona la evolución? Ahora, volviendo un poquito más atrás, le cuento lo de la zanahoria. Resulta que de pronto allá en Holanda encontraron una zanahoria de color naranja. Y acuérdese usted que en Holanda el color del país es la naranja. Pues si usted va en el mundial y usted va a ver a la naranja mecánica. Así se le llama la selección de Holanda y a ellos les encanta el naranja, ¿no? Y entonces cuando encontraron esa zanahoria, le empezaron a sacar hijos a la zanahoria. Una curiosidad, porque mira que es de color naranja, el sabor es el mismo de la zanahoria tradicional. Y llegó el momento en que esa zanahoria, los descendientes de la zanahoria llegaron a extinguir la zanahoria blanca. De cuando en cuando los que siembran zanahorias cultivan una zanahoria blanca, pero ¿quién en el mercado quiere comprar una zanahoria blanca? Todos quieren comprar zanahorias de color naranja. Eso no se llama selección natural, se llama selección artificial o intencional, porque es el ser humano el que selecciona según el gusto, ¿no? Bueno, cambio de tema. Entonces, dicen los evolucionistas
que existían los primates y luego a las hembras les empezaron a gustar los chicos, los monitos más inteligentes. Y entre más inteligente era, pues más les gustaba a las hembras y por lo tanto, pues tenían más hijos. Y entonces cada vez el ser humano iba siendo más inteligente y tenía más las características que nosotros tenemos. Y cuando de pronto hubo un salto evolutivo y nos convertimos en seres altamente sociales, pues la sociedad es lo que le dio el éxito a la humanidad y por lo tanto, así va mejorando todo. Bueno, entonces, ¿cómo se originó la humanidad? Aquí vamos a tener 5 posturas. El que me ponga antes. 5 posturas. La primera postura le vamos a llamar el naturalismo, que es lo que la ciencia dice. Existen varios teólogos, pero aquí no me voy a meter tanto a nombres, no se preocupen estos nombres, si quieren apúntelos, pero aquí a mí no me interesa en el momentito, ¿no? O sea, no me va a interesar, digo, para asuntos de examen. Pues, si usted quiere, pues, dale. Si usted piensa, por ejemplo, ok, los científicos ateos que no creen en Dios son los que creen en esa evolución naturalista de la que el hermano Servino estaba hablando hace un ratito. Creo que tiene razón, sí, son los científicos ateos que no creen en Dios, pero no tiene razón en el sentido de que no hay teólogos que no afirmen eso. Aquí le voy a dar a usted un par de datos interesantes. Yo no sé si ustedes sabían que el creador de la evolución, que se llama Charles Darwin, era teólogo, pero no dicen, yo era un ateo. No, 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 no. Eso no era un ateo, eso era un predicador y un teólogo. Él estudió teología, ¿no? Y también le gustaba la biología, estudió teología. Y él creía en Dios. No voy a decir que no. Solo que crea todo su sistema de la evolución y crea 2 libros que, oye, me revolucionaron el mundo. El origen de las especies y el origen del hombre. Ambos libros muy interesantes. En determinado modo, yo no los he leído, yo solo los he ojeado, ¿sí? O sea, solo los he ojeado, pero él era un teólogo. Y en el tiempo ya moderno, del siglo XX, existieron varios teólogos, como el caso de, para mencionar un par ahí, Paul Tillich y Emil Brunner, que dijeron ellos, mira, el relato del Génesis, tanto uno como dos, es solo una parábola, así como usted mira la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de los talentos, la parábola de las vírgenes, o sea, está contándote una historia, pero que realmente no sucedió, sino que aquí lo importante es la enseñanza detrás de esa historia. Así mérito es Adán y Eva. Así mérito. Y entonces, ¿cómo surgió el hombre? Pues el hombre surgió como te cuentan en la universidad, como te dicen en la ciencia, pero realmente lo que tenemos ahí en la Biblia es una historia. Entonces, como que no vamos a debatir en eso porque en la Biblia tenemos nosotros una historia que es ficticia, pero que te está dando una enseñanza. La pregunta sería, ¿cuál enseñanza, no? Y la ciencia te está diciendo cómo realmente sucedió, ¿no? Entonces, las 2 cosas son compatibles. Por un lado están ellos. Por otro lado, están los fundamentalistas, estos les vamos a llamar fundamentalistas, o si queremos, nosotros le vamos a llamar a esto la creación instantánea, la teoría de la creación instantánea, que va a manejar lo contrario y va a decir, les dije 5, ¿verdad? Vamos a analizar 5. Y va a decir, mira, realmente el origen del hombre no es como los evolucionistas en la universidad dicen, es una partida de mentirosos que no saben nada. Realmente el ser humano fue creado por Dios así, literalmente como la Biblia dice. ¿Ok? Son 2 posiciones encontradas y 2 posiciones muy distintas. ¿Estamos claros en eso? Pregunta hasta el momento, ¿vamos bien? Bueno, entonces, Hermano, mande, disculpe, me llamó la atención eso que dijo de Adán y Eva. ¿No puede repetir? ¿qué cosa? Que era una historia y no era Oh, real o ok, me ok, 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 equivoqué. ok. No, no es lo que yo estoy postulando, no se me pierda, no se me pierda. Ah, Perdón. perdón. Ok, No, no, por eso le pregunto, sí. no, perfecto, hermana. O sea, por eso es que a mí me gusta que ustedes participen, ¿sí? Porque me retroalimentan y tal vez entonces no me di a entender. Ok, le estoy diciendo aquí no lo que Servi Monterroso cree, ¿sí? Sino le estoy poniendo aquí lo que otros han dicho.
Entonces le estoy diciendo, según algunos teólogos, y le cité, bueno, hay varios, yo no recuerdo quién cité, pero a Paul Tillich le dije y a este Emil Brunner, porque hay muchos, pero no quiero mencionar más nombres, ¿no? Porque entonces ya nos complicamos. Entonces, por ejemplo, estos teólogos dicen, lo que tenemos nosotros ahí en el Génesis es solo una historia, una parábola. Realmente el ser humano surge, así como los científicos dicen. Y está por otro lado los que dicen, no, eso es literal. Y entonces los científicos son una partida de tontos o mentirosos, que no saben exactamente, o usted sabe que Satanás es engañador, ¿no? Entonces, ellos simplemente son una pura invención. Vale. ¿Cuál es el problema aquí? Que si uno va al contenido general de la Biblia, al contenido general de la Biblia, la historia de Adán y de Eva no se puede interpretar como una parábola. Ya. ¿Por qué? Bueno, lea usted, por ejemplo, Romanos capítulo 5. Así como el pecado entró por un hombre, o sea, para Pablo, está escribiendo Romanos, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si usted sigue leyendo ese capítulo, usted se va a dar cuenta que para Pablo, Adán no es un símbolo, no es una metáfora, no es una alegoría, no es una parábola, sino es un personaje de carne y de hueso. ¿Sí se fija? Primero a los Corintios capítulo 15 también va a decir exactamente lo mismo. O sea, cada vez que Pablo habla de Adán, de Eva, siempre para Pablo son personajes históricos. O sea, no es un relato ficticio. Incluso, por ejemplo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio porque, ¿se acuerda lo que dice, no? El hombre no pecó primero, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, que te echan la culpa directamente como, y así como la serpiente engañó a Eva, o sea, cada vez que Pablo habla de eso, y eso no solo Pablo, sino cada autor del Nuevo Testamento, cada vez que se refiere a los primeros padres, no los va a tomar como símbolo. Entonces, tomarlos nosotros como símbolo sería, como metáfora, sería como ir en contra de la exégesis bíblica, y la exégesis bíblica le dice a usted que cada pasaje debe ser interpretado dentro de su contexto, ¿sí? Entonces, dentro del contexto de la Biblia no cabe tal interpretación, pero tenemos que preguntarnos todavía, ¿a qué? Pero lo que los científicos han dicho, no crea usted que eso fue porque Darwin se puso ahí a soñar un día y dijo, ay, ¿qué cosa escribo? Y escribió lo primero que le vino a la cabeza. Profesor, Mande, hermano Raúl. este, está bueno eso que usted está diciendo de Pablo, me gusta, Ok, pero yo podría interpretar también Pablo como fariseo. Se decía que he leído ahí en algunos, creo que en sus videos, que, ajá, que los fariseos desde temprana edad memorizaban la Torá, ¿verdad? Y entonces la misma teoría del Apocalipsis que fue escrito ejemplos para que los entendieran, que llevaban un sentido, una dirección, ¿verdad? eh, Ilustrativa para el pueblo judío. Pablo, judío de nacimiento, judío puro, eh, tenía la responsabilidad no solamente de, o sea, me parece que él tenía que seguir ese canal, ¿verdad? sí, Obligatoriamente, por lo que él era, por lo que él representaba, ¿verdad? mm, Me gusta la idea de como usted como lo ilustra, pero yo me atrevería a decir que yo estoy un poco más de acuerdo con la teoría evolutiva, ¿verdad? ok, Y que el Adán y Eva son personajes quizás que se utilizaron, porque arqueológicamente hemos encontrado cosas mucho más antiguas, herramientas, como usted manifestó al principio,
gente que pensaba que usaba algunos instrumentos, incluso escritura y todas esas cosas, ¿verdad? Me parece que no se enmarcan los 6.000 años de la que habla la Biblia. Es mi Ok, apreciación. ok. Bueno, voy a continuar porque tengo que presentar tres teorías todavía, ¿no? Y ya el tiempo se me fue. Tengo 14 minutos. Pero quiero hacer una pequeña observación de lo que usted mencionó. Eh, 6.000 años de que habla la Biblia. No, no, no. 6.000 años de que se ha creído que habla la Biblia. O sea, porque, por ejemplo, si uno va a la Biblia, no existe el pasaje que dice, hace 6.000 años Dios creó los cielos y la tierra, ¿va? Entonces, realmente ese fue un cálculo que hizo un sacerdote católico. Ah, recuerdo el nombre del sacerdote católico ahorita, no todo lo tengo en memoria, pero él hizo ese cálculo y todavía, yo no sé de dónde sacó tal cosa, pero todavía sacó que Adán fue creado el 14 de septiembre del año 4004 antes de Cristo. ¿Supiste que 14 de septiembre? Sí, dice a las 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué a las 3 de la tarde? Porque a esa hora fue sacrificado Cristo. Entonces, como que te está cuadrando todo, ¿no? O sea, como que los tiempos de Dios tienen que ser exactos, ¿no? Y también los premilenialistas usan mucho eso porque dicen, mira, 400 más, digo, 4.000 más 2.000 años que ya llevamos después de Cristo, y luego viene el milenio para que sea perfecto, 7.000 años la creación. Pero realmente la Biblia tiene un montón de relatos que están aislados unos de otros, ¿ya? O sea, si a mí me preguntan, como estudioso de la Biblia, según la Biblia, ¿hace cuántos años fue creada la humanidad y todo lo que tenemos? Yo voy a decir, la Biblia no me da una fecha, o sea, no me da eso, o sea, yo fácilmente podría interpretar eso desde una perspectiva muy diferente, o sea, 4.000 años, no. Sé que si yo empiezo a juntar los datos que tengo, pues entonces voy a formar 4.000 años. Yo sé. Esto es como si usted viene a la casa y dice, quiero saber cuánta plata gana Servin al mes, ¿no? Y entonces usted empieza a juntar todas las moneditas que tengo yo por aquí, por allá y toda la cuestión. Y luego dice, ah, mira, ya llegué a la conclusión de que la plata que Selvin tiene en su casa ahorita es tanto. Eso es lo que él gana al mes. No te equivocó horriblemente, porque hubo un montón de plata que yo me gané, que ya me gasté. Sí, ya me gasté. E incluso ¿cómo se llama este? Cuando empiezan a inventariar, incluso con los recibitos que pueda encontrar en la casa, no va a llegar a esa conclusión. No, yo no sé cuántas veces les ha tocado a usted organizar un evento y luego cuando empieza a cuadrar las cuentas ahí con los recibitos, no le queda faltando, ¿no? ¿Y de dónde se fue? Y eso que usted llevaba las cuentas. Entonces la Biblia es así. Nosotros tenemos pequeños recibitos cronológicos y entonces cuando uno los suma, sí da 4.000, pero realmente se le escapan todos los de en medio, que uno ni siquiera sabe, por ejemplo, en el libro de los jueces. Dice, bueno, primero Dios levantó un juez que se llamó Otoniel, después levantó otro juez que se llamó Julano y otro que se llamó Sultano, pero uno piensa que después de uno viene el otro, y no es así. A lo mejor muchos de ellos estuvieron al mismo tiempo, solo que la Biblia le va contando un relato, luego le cuenta al otro, luego le cuenta al otro, ya listo. Y cuando usted suma el tiempo que los jueces estuvieron, usted llega más o menos a 150 años o 200 años. Pero luego lee más adelante que Israel estuvo 400 años siendo guiado por jueces. 400 años, el doble de lo que llevan nuestros países de independencia. Todo ese tiempo, dice usted, claro, todo ese tiempo. Pero yo nunca hubiera llegado a la conclusión de eso leyendo los 21 capítulos que tiene el libro de jueces, que usted lo puede leer en un ratito, ¿sí? Pero está narrando 400 años. Ah, fíjese lo que le acabo de decir. ¿Cuántos capítulos le dije que tenía jueces? 21. O sea, eso lo leo yo en un par de horas. Leo lento. ¿Sí? Un par de horas le leo los 21 capítulos. Busque usted una historia de Nicaragua o de Guatemala, y esa historia de Guatemala o Nicaragua le va a tener unas 500 páginas. ¿Y eso qué?
Solo le está resumiendo, ni siquiera le va a contar historias, solo le va a resumir los puntos interesantes. Y le está cubriendo 200 años. Mientras, ¿sabe? Por ejemplo, la época de la colonia, que fueron 300 años de colonia, yo me la leí por medio de una enciclopedia. O sea, estamos hablando nosotros de algo que es grande, ¿no? Ok, entonces 21 capítulos, ¿sí? No, solo le está contando porcioncitas. Entonces, si usted no supiera que fueron 400 años durante la época de los jueces y leyendo el libro de jueces, usted no llegaría a esa conclusión jamás. Y lo mismo pasa entonces. Entonces, la creación tiene mucho más tiempo de la que ha dicho los arqueólogos bíblicos, los que contabilizan esto bíblicamente. Bueno, existen dos tipos de, o tres teorías que tratan de compaginar lo que la ciencia dice con lo que la Biblia dice. Una de ellas es perdón, se llama la creación o la evolución, vamos a llamarle la evolución deísta. ¿Se acuerda usted qué es el deísmo? El deísmo es la idea de que Dios hizo este mundo como se hace un reloj y lo echó a andar, le dio cuerda. ¡Pum! Entonces dicen, mira, Dios creó al hombre, sí, pero lo creó poniendo las leyes que luego van a dar origen al hombre. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, mira, el Señor envía la lluvia. Ah, ok. Pero no es que cada vez que va a llover, el Señor envía su lluvia y, ay, lluvia, vaya para allá. Sino que Él es el responsable que desde un principio crea las leyes naturales que rigen la lluvia y por lo tanto llueve. Les voy a poner para que me entiendan cómo va la cosa. Eh, voy a, voy a, voy a jugar un poquito con ustedes, si me perdonan. Sí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, dijo Jesús, lo que Dios unió, ¿quién los unió en una sola carne? Según Mateo 19, lo que Dios unió, Dios unió. Dios. Muy bien. Si yo entonces en determinado momento me caso con fulanita, Janet se llama mi esposa, ¿no? Me caso con Janet y tengo relaciones sexuales con ella, entonces Dios me une, ¿cierto? Y si por el contrario yo no tengo relaciones sexuales con ella, sino con una prostituta, ahí Dios no me une, ¿cierto? ¿Y por qué entonces, primero a los Corintios capítulo, a molestar aquí, capítulo 6 dice que el que se une a una prostituta un solo cuerpo es con ella? Una sola carne es con ella. Así dice, ¿no? Entonces, espérate, entonces, ¿quién los unió? Entonces, aquí es donde surge la teoría deísta para que ustedes me entiendan. O sea, Dios estipula las leyes de la unión sexual. Y por lo tanto, entonces Jesús dice, cuando el hombre se une con la mujer, Dios los une. ¿En qué sentido? No es que Dios en el momentito hace magia, no, no, sino que Él estipuló esas leyes y por lo tanto es el responsable de esa unión porque Él la creó. ¿Ah? Y este es un punto interesante con respecto a la sexualidad, porque la sexualidad no es mala, Dios la creó. Entonces, Dios hizo eso. Bueno, entonces, volviendo al punto, es la misma idea aquí, ¿no? Dios crea al hombre, sí, pero Dios no lo crea con sus manos, no baja, se mancha, forma, no, sino que establece las leyes y esas leyes bueno, lo deja, lo echa a andar y esas leyes más adelante producen al hombre. Entonces, como el sembrador, voy yo y siembro trigo, ¿no? Yo voy al campo, ¿no? Y agarro el triguito, y lo siembro, listo. Y ya, eso fue lo que yo hice. Y luego me fui a dormir. Luego me fui de vacaciones. Luego llovió, salió el sol. Y yo ando paseando por todos lados. Y de repente usted dice, ese cultivo es de Selvin. ¿Y por qué de Selvin? ¿Es de él? ¿No ve que él es su cultivo de él? Sí, pero Selvin ni siquiera trabaja, sembró y se fue. Sí, me estoy explicando el concepto. Bueno, en contraposición a eso,
está la evolución teísta. ¿Qué dice? Ah, mira, no es tanto así como los deístas dicen de que nada más se crean las leyes, ¿no? Dios hace ciertas cosas. Voy a poner aquí el ejemplo. Entonces Dios crea en un inicio a todas las especies, muy bien, y de pronto Dios todo el tiempo está creando, ¿no? Por ejemplo, crea, por decirlo así, a un lobo, listo, crea un lobo, a una jauría de lobos, y ahí los deja andar. Pero los lobos que se van yendo más al norte, entonces, porque como ellos se mueven libremente, por esas cuestiones de la evolución, se van poniendo más grises. Y los que van más al sur, pues se van poniendo más negros. Entonces ya hay dos clases de lobos diferentes. Pero Dios no creó esas dos clases de lobos, solo creó unos lobos y los echó a andar. Ahí que se vayan. Entonces crea al ser humano igual, ¿no? Y los que se van más al norte, pues se ponen más blancos, ¿no? Eso es obvio porque necesitan más, su piel necesita captar más los rayos del sol, porque allá con el frío ni siquiera salen al sol, entonces necesitan eso. En cambio, los que se van más al sur, como el caso de los africanos, esos les cae el sol todo el tiempo y entonces necesitan oscurecer su piel para no captar tanto sale la melanina y todo eso, ¿no? Entonces, Dios no creó blancos, negros, chinos, no, Dios creó al ser humano y según ellos se dispersaron, van habiendo cambios en ellos, pero va creando cada especie. Entonces, crea los simios, crea los primates, ¿no? Y de repente a Dios se le ocurre crear un alma. Entonces, dice, vamos a crear al hombre. Listo. Entonces, creamos un alma, que es el alma del hombre. Ya hablaremos después de lo que significa la imagen de Dios, ¿no? Entonces, crea el alma y de repente viene un primate ahí caminando y Dios dice, ah, yo como que puedo usar a este primate. Entonces jala a este primate, que ya parece ser humano, parece a nosotros, y entonces Dios bah, le pone un alma y ya ahora ya creó a Adán. Entonces, pero no creó a Adán de nuevo, sino que utiliza un material preexistente, es decir, un primate. ¿Quiénes hacen eso? Pues los bonsaístas. O sea, yo estudié bonsai, ¿no? Entonces, a mí cuando me enseñaron bonsai, me dijeron, vaya allá al vivero y cómprese un arbolito así bien chiquitito, ¿no? Y entonces lo trae y vamos a hacer el arbolito y toda la cosa. Créame que yo hice mi arbolito, pero el arbolito nunca miraba bonito, miraba feo. Entonces yo me pongo a ver ahí, ¿cómo es que se hacen esas cosas? ¿Cómo es que los profesionales hacen eso? Y resulta que los profesionales no siembran arbolitos, no van a un vivero a traer un arbolito, eso no hacen. Los profesionales en bonsai se van al bosque y en el bosque ellos encuentran un árbol que ya tiene todas las características que ellos buscan. Un tronco grueso, unas ramas torcidas y lo arrancan y se lo llevan para su jardín, lo siembran ahí en su contenedor, ¿no? Y entonces con alambres y todo lo jalan, lo estiran, lo cortan, lo podan y ahí está el arbolito. Entonces ellos utilizan un material preexistente, entonces no lo hacen de nuevo. Entonces más o menos así es Dios, o sea, Dios no dice, ok, vamos nosotros a crear, por ejemplo, al ser humano y lo hace de nuevo, sino que utiliza algo que ya existe, o sea, un primate. Entonces, de allí es que la ciencia capta cómo es que se surgió el material físico del ser humano, pero no así su material espiritual. ¿Sí me explico? Ok. Y por último está la teoría de la creación continua. Y esta idea de la, perdón, no continua, progresiva, ¿no? Creación progresiva. Ya, déjenme explicarles esto. Mm, cuando usted em, mejor lo vamos a plasmar desde otra perspectiva. La salvación es una creación de Dios, ¿cierto? Dios es el Salvador. Pero si usted se fija, la salvación no se dio, como dice Max Lucado, en 6 horas de un viernes, sino que la salvación
Si yo hablara de la doctrina de la salvación, y vamos a hablar de la doctrina de salvación en esta clase, ¿no? Pero si hablara de la doctrina de salvación, no voy a decir la salvación es el producto de lo que sucedió ese día en la cruz con Cristo, sino que hay toda una preparación. Desde que Dios llama a Abraham, está pensando en la salvación. Desde que da la ley a través de Moisés, desde que prepara un pueblo, desde que Jesucristo nace. Entonces, usted se fija que hay todo un proceso de la salvación. E incluso cuando nos salva a nosotros, una cosa es la fe, la justificación, otra cosa es la santificación y la redención cuando Cristo vuelva por segunda vez. Entonces nosotros ni siquiera estamos salvos todavía, sino que nuestra salvación es tanto pasada como futura. Entonces hay todo un proceso. Entonces, si usted se fija, Dios crea, Dios actúa por procesos. Entonces, dice, Dios crea al ser humano, listo, pero ¿cómo lo crea? Pues a través de un proceso, por eso se llama creación continua. A la primera teoría nosotros la llamábamos creación instantánea, a diferencia de esto, ¿no? O sea, Dios crea al hombre y punto. Pero en la creación continua la idea es que Dios dice, pues hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Ok, pero no lo hace y ya aparece el día de mañana, sino que empieza el proceso para hacer al ser humano. Entonces hay todo un proceso. Entonces, la Biblia solo me dice que Dios crea al hombre, pero no me dice cómo lo crea, cómo lo hace, cómo lo forma. Hay un momentito en que, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Ok, ¿cuánto le tardó Dios en hacer esa nación? 400 años, porque cuando entró a Egipto no era nación, era una familia de 75 personas, pero una familia. Cuando sale de Egipto, sale una gran nación. ¿Sí, sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué? Pues Abraham hubiera dicho, bueno, en mi vida vas a ser la gran nación. No, en tu vida solo voy a sacar un hijito ahí cuando tengas 100 años, ¿no? Y de ese hijito nada más voy a sacar, pues, de Isaac que sacó dos, ¿no? Pero resulta que uno se echó a perder. Me van a agarrar solo a Jacob. Entonces, de Jacob se voy a sacar a 12, ¿no? Ok, de ahí va creciendo la familia. Entonces, se tardó 400 años en crear esa gran nación. Entonces, la idea es, Dios dijo, hagamos al hombre, sí, pero no es que mañana ya está hecho, sino que empezamos un proceso y hay una creación continua hasta que al final, ahí está. Ya. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Llegamos a la hora final y nos vemos el próximo lunes.